el trabajo de Dios, donde Dios lo iba a llamar, donde Dios lo iba a poner. Pasaron muchos años y Dios fue preparando a David. Dios le fue dando gente que trabajara con él, gente que amaba la presencia de Dios, porque David era un hombre que amaba la presencia de Dios primero que nada, por sobre todas las cosas. Por eso tenía esa humildad. Cuando David pudo derrocar al gobierno de Saúl, matando a Saúl, no lo hizo, sino que siguió esperando el tiempo de Dios. Porque cuando algo viene del tiempo de Dios, en la mano de Dios, y viene en el tiempo correcto para tu vida, Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Cuando Dios te da una asignación, el Señor te la da. Él está comprometido a ayudarte en esa asignación. Porque tú esperaste el tiempo correcto. Te preparaste en el tiempo de Dios. Y cuando tú recibes esa asignación, sabes que no es una asignación temporal. Muchos buscan asignaciones que Dios no les mandó. Muchos hacen tareas que Dios no les pidió. Pero cuando Dios no te pide algo, Dios te deja solo, porque no está comprometido con esa asignación que tú mismo tomaste para ti. Pero cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da una tarea, Dios tiene que estar contigo en la hora de la prueba. Dios tiene que estar contigo en la hora de la lucha. Dios tiene que estar contigo en los momentos difíciles de tu camino, en los momentos difíciles de tu tarea. Porque Él está contigo, porque Él te dio esa tarea, Él te dio esa asignación. Vamos a leer, hermanos, juntos. Dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando sus ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. A este tema le he titulado: ve y deja los panes y el queso. Amén. Ve y deja los panes y el queso. Es más, dígale al que tiene a un lado: ve y deja los panes y el queso. Porque hay personas, hay hijos que no les gusta ir a hacer los mandados. Amén. Hay personas que no les gusta hacer los mandados, que les dicen: ve y deja los panes y el queso a tus hermanos, pero no les gusta hacerlo. Hay personas así. Hay hijos, ¿verdad?, que no les gusta obedecer a los padres, hermanos, cuando los mandan a hacer algo. Y así también hay hermanos en la obra del Señor, que el Señor los mandó a hacer algo, pero no quieren obedecer, no quieren hacerlo, hermanos. Mire, David había sido un jovencito, que la Biblia lo describe como un muchachito trabajador, valiente, que se la llevaba en el campo cuidando las ovejas. Y dice que él estaba ungido ya para este momento. Había sido ungido por el profeta Samuel. La Biblia enseña cómo Samuel fue, y de entre todos sus hermanos, a él fue el que Dios lo eligió, ¿verdad? Y lo ungió para que fuera el rey de Israel. Pero vemos que desde que fue ungido para ser el nuevo rey de Israel, algunos estudiosos de la palabra, algunos estudiosos de la historia, comparten, ¿verdad?, de que pudieron ver pasado entre 35 y 40 años para que David llegara a su máximo esplendor como rey. Es decir, él había tomado posesión, no se sabe exactamente cuántos años pasaron desde que David fue ungido como rey hasta el momento en que tomó la nación de Israel como rey. Pero hasta el momento en que Dios lo sacó
para que brillara ante las naciones. Del momento en que Dios lo llevó para que fuera el rey de Israel, el más conocido de su tiempo. Gloria a Dios que Dios le dio toda clase de victoria en combate. Dios le dio toda clase de victoria sobre su pueblo. El pueblo le honraba. Era una nación próspera, bendecida por mano de Dios. Pasaron casi 40 años, hermanos, después de que él fue ungido. Alabamos al Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo David entonces, hermanos? Gloria a Dios. Porque la Biblia enseña que cuando Dios te va a usar, el Señor primero te elige. El Señor pone su mirada primero en ti. Y luego de que Él te elige para que hagas el trabajo, el Señor quiere que lo hagas bien. Por lo tanto, en ese tiempo en el que Dios está mirando y está observando, tú te tienes que preparar para que Dios te dé la victoria cuando te ponga en el lugar que eligió para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces muchos hermanos a veces se desesperan porque están en un lugar cuidando, ¿verdad?, una posición, y dicen: es que Dios me mandó a las naciones, es que Dios a mí me dio la espada, paz de Cristo. Pero ¿por qué no dices también: es que Dios me tiene en el tiempo de la entrega de los panes y los quesos? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Por qué no decimos también: este es el tiempo donde yo tengo que llevar los panes y los quesos? Hay un tiempo en el que Dios determina para usted y para mí, en el que es un tiempo de preparación. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender a obedecer, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? David llegó al campo de batalla con aquellos panes y con el queso. Y él no iba con una mentalidad de guerra. Él no iba con una mentalidad de que él era el ungido, de que Dios estaba con él. No, él simplemente iba por obediencia a su padre, que lo mandó a que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, a que fuera a mirar cómo estaban sus hermanos, y le llevó los panes y los quesos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, gloria a Dios. Hay un tiempo en el que nosotros tenemos que aprender a obedecer, porque en eso Dios nos está preparando. Cuando David llega a aquel lugar, él no se va directamente al combate, sino que primero va y hace lo que su padre le pidió. ¿Qué fue lo que hizo? Fue directamente a ver cómo estaban sus hermanos, porque ese fue el mandamiento de su padre. Eso fue lo que le mandó: llévale los panes y los quesos, y una vez que se los entregue, fíjate cómo están, pregúntale si están bien. Amén. Y una vez que David hizo eso y se fijó cómo estaban sus hermanos y cumplió la orden que su padre le dio, entonces fue cuando se enteró de lo que estaba pasando en el campamento. Entonces fue cuando le vino un celo santo de Dios, porque la gente estaba atemorizada, los soldados estaban atemorizados con aquel gigantón. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. Así a veces nos pasa a nosotros. Nos intimidamos, ¿verdad?, con el gigantón. Que el Señor lo reprenda, al diablo, que a veces viene, ¿verdad?, y nos hace que entremos en una especie de miedo y nos intimida. Pero gloria a Dios, el Señor llamó también a un ejército de valientes. Aquel ejército era un ejército de cobardes, pero Dios hoy nos ha llamado a un ejército de valientes para que peleen, así como David, con ese valor, con esa unción, con esa seguridad. Pero ese ejército de valientes primero tiene que ir por los panes y por el queso. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. Primero tenemos que aprender a obedecer. Primero tenemos que aprender a hacer las cosas que el Señor nos pide, que el Señor nos manda. Mientras no aprendemos a ser humildes, a ser pacientes, a esperar en Dios, no vas a tener un proceso de maduración, no vas a tener una etapa, un proceso de crecimiento personal. A veces queremos saltarnos esos pasos, queremos irnos directamente al combate sin estar lo suficientemente preparados, hermanos, gloria a Dios. Pero el periodo de preparación es el periodo más importante de tu vida. Es el periodo donde Dios te va a entregar los dones, donde Dios te va a entregar la victoria, gloria a Dios, porque te va a enseñar a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cuando llegue la oportunidad, el momento, Dios te va a indicar a través de su Espíritu. Cuando llegue el momento, vas a estar preparada, vas a estar preparado, gloria a Dios, para sacar también la espada
y pelear en nombre del Señor. Alabamos su nombre. Pero antes de eso tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios en humildad. Tenemos que aprender a sujetarnos unos a otros, hermano. La Biblia dice que si no hay sujeción, si no hay unidad, no podremos lograr nada. Un pueblo que está dividido, un pueblo que no hay tolerancia, que no hay amor entre sus hermanos, no puede lograr absolutamente nada. Las almas, la gente, las visitas quieren estar en una congregación, en un lugar donde hay unidad, donde hay amor, donde los hermanos se protegen unos a otros, donde no se la pasan hiriéndose, dañándose, donde no se da la espalda a alguien y el otro, gloria a Dios, le clava una daga en la espalda. Eso no es bíblico y no es lo que Dios quiere, hermano. La mayoría de las iglesias, cuando, gloria a Dios, quieren ellos, los hermanos, ¿verdad?, tener posiciones de honra, posiciones de liderazgo, posiciones de compromiso. Y está bien, la Biblia enseña que cuando alguien anhela algo es correcto, pero también enseña la palabra de Dios que tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. También enseña la Escritura que tenemos que aprender a sujetarnos y tenemos que aprender en humildad a decir amén. Yo llevo los panes, yo llevo los quesos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Amén. Yo estoy dispuesto a servir, yo estoy dispuesto a ayudar, yo estoy dispuesto a apoyar, yo estoy dispuesto a ser útil en la obra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces se necesitan manos para un trabajo. ¿Dónde están los que llevan los panes y el queso? A veces se necesita gente que venga a colaborar, gente que venga a trabajar en la obra del Señor. ¿Y dónde están los que llevan los panes y el queso? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Esos valientes que Dios ya los tiene destinados, esos son los que se necesitan en la obra del Señor, para que la obra del Señor pueda expandirse, para que la obra del Señor pueda multiplicarse. Pero ahí, en esa posición, es donde nosotros tenemos que aprender a ser humildes, porque ahí es donde te van a dar órdenes, ahí es donde va a llegar un líder y te va a decir lo que tienes que hacer. Y si tú no estás de acuerdo, vas a rechazar aquello que te están diciendo. Y muchos a veces rechazan la autoridad, como dice la palabra de Dios, que algunos rechazan la autoridad porque no quieren vivir el proceso de Dios. Pero el proceso de Dios es que hay un tiempo para tu vida de bendición, donde tenemos que aprender a tomar los panes y el queso y llevarlo hasta el campamento, sin hacer preguntas, sin decir, no, es que está muy lejos, no, es que qué voy a hacer en el camino, se me van a cansar mis pies, se me van a cansar mis manos, se me va a cansar mi espalda. No, hermano, gloria a Dios. No debemos pensar así. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, pero en ese trabajo necesitamos estar dispuestos a ir, dispuestos a hacer. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Dios había determinado un valor, una confianza en el corazón de David. Pero David, gloria a Dios, aunque peleaba contra el oso y el león, aunque David andaba por allá en el monte peleando contra el oso y el león, y la gente no sabía eso, él no andaba envalentonado queriendo, ¿verdad?, enfrentarse por su cuenta, o queriendo decir, voy a ir y yo lo voy a hacer solo, y agarrando rumbos y caminos desconocidos. No, él estaba allí en la casa de su padre, aunque había sido ungido por el profeta Samuel. En ese tiempo el profeta Samuel era una persona, hermanos, era conocido en todo Israel, el hombre más sabio, el más grande de la época. Estuvo en la casa de David y derramó el aceite sobre la cabeza de David, y no para cualquier puesto, porque iba a ser el rey. Alabamos su nombre. Pero David seguía en los pasillos de su casa. Tal vez le corría el aceite todavía, gloria a Dios, porque el aceite, cuando en el antiguo Israel, se les bañaba totalmente de aceite y les quedaba impregnado por muchos días. Imaginen a un jovencillo David, ¿verdad?, por allí, ¿verdad?, entre los pasillos de su casa, destilándole aceite todavía, hermano. Gloria al Señor Jesús. Pero no andaba allí envalentonado queriendo tomar su trono en ese momento, porque él sabía que lo que seguía era, gloria a Dios, el trabajo de Dios, donde Dios lo iba a llamar, donde Dios lo iba a poner.
Pasaron muchos años y Dios fue preparando a David. Dios le fue dando gente que trabajara con él, gente que amaba la presencia de Dios, porque David era un hombre que amaba la presencia de Dios primero que nada, por sobre todas las cosas. Por eso tenía esa humildad. Cuando David pudo derrocar al gobierno de Saúl, matando a Saúl, no lo hizo, sino que siguió esperando el tiempo de Dios. Porque cuando algo viene del tiempo de Dios, en la mano de Dios, y viene en el tiempo correcto para tu vida, Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Cuando Dios te da una asignación, el Señor te la da. Él está comprometido a ayudarte en esa asignación. Porque tú esperaste el tiempo correcto. Te preparaste en el tiempo de Dios. Y cuando tú recibes esa asignación, sabes que no es una asignación temporal. Muchos buscan asignaciones que Dios no les mandó. Muchos hacen tareas que Dios no les pidió. Pero cuando Dios no te pide algo, Dios te deja solo porque no está comprometido con esa asignación que tú mismo tomaste para ti. Pero cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da una tarea, Dios tiene que estar contigo en la hora de la prueba. Dios tiene que estar contigo en la hora de la lucha. Dios tiene que estar contigo en los momentos difíciles de tu camino, en los momentos difíciles de tu tarea. Porque Él está contigo, porque Él te dio esa tarea, Él te dio esa asignación. Y ahí es donde vemos el respaldo de Dios en lo que se hace. Ahí es donde miramos la mano de Dios. Cuando Dios está de acuerdo con aquel que ha sido ungido para el trabajo, hermano, gloria a Dios. Esperar en Dios es algo bueno. Esperar en Dios es algo sano. Es algo que se necesita. Son parte de los procesos de Dios. Mas cuando llega el tiempo de pelear, mas cuando llega el tiempo de combatir, Dios no te va a desechar. Dios va a estar contigo. Alabamos su nombre. Aleluya. Hay gente que dice: hermano, necesito ayuda en esto. Hay que limpiar, hay que barrer. Y hay hermanos que han dicho: oh, eso no es para mí. Paz de Cristo, hermano. Esa tarea no es para mí. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, tenemos una actividad y necesitamos que alguien esté encargado de los baños. Yo zafo, dicen, paz de Cristo. Yo zafo. Yo no puedo. Esa tarea no es para mí. A veces damos asignaciones y hay gente que las rechaza, que no las quiere, porque ellos quieren estar en una posición que Dios no les ha dado aún. La posición más hermosa, la posición más correcta es tirado en los pies de Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Tirado a los pies de Cristo, derramando lágrimas en los pies. Mira, no en la cabeza, sino en los pies del Señor. Cuando tú vienes a la presencia del Señor y te humillas y te lanzas a los pies del Señor, humillado, que bajas tu cabeza y te humillas delante de Dios. Dice la palabra del Señor que al que se humilla, Dios lo va a ensalzar. Dios lo va a levantar. ¿Cuánto dan gloria al Rey? Pero dice la Escritura que no va a ser cuando tú quieras ni cuando tú digas. Dice la palabra que va a ser cuando sea el tiempo correcto, cuando sea el tiempo de Dios. Alabamos su nombre, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Hay que aprender a llevar el pan y el queso, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que están ungidos por Dios, hermano, tienen que aprender a esperar el momento de Dios. Tal vez tú sientas que tienes el poder, que tienes la unción para declarar, para orar, para bendecir. Y no dudamos de eso. Dios te ha equipado con algunos talentos, algunos dones. Pero también es importante esperar el tiempo en el Señor y decir: heme aquí. A ver, diga conmigo: heme aquí. Otra vez: heme aquí. Heme aquí, Señor. Aquí estoy yo.
para lo que se ocupe, para lo que se necesite. Hermanos, tenemos que hacer esta actividad, pero es a las 3 de la tarde. Ay no, qué calorón, paz de Cristo. Yo no puedo. Y cuando viene el tiempo de frío es lo mismo. Hermano, ocupamos hacer tal actividad a las 3 de la mañana. No, yo no puedo, hace mucho frío. Alabamos al Señor. Siempre va a haber condiciones que determinan o que influyen en tu pensamiento. Pero cuando nosotros tenemos una mentalidad en la que honramos primero a nuestro Dios, ese sufrimiento temporal que vas a tener, lo va a mirar el Señor, lo va a estar mirando. Y hay otras áreas de tu vida que van a ser cubiertas por la mano de Dios, porque Dios no te va a dejar solo. Pero se necesitan los heme aquí, se necesitan los valientes que digan, aquí estoy, pastor, aquí estoy, hermano líder, aquí estoy. Señor, úsame, alabamos su nombre. Pero hay asignaciones que hay hermanos que no las quieren tomar. Hay tareas, hay responsabilidades que hay hermanos que menosprecian esas tareas, esas labores. No, eso no es para mí. Yo tengo que ser el que manda, yo tengo que ser el que ordene, yo tengo que ser el que diga cómo se tienen que hacer las cosas. Alabamos su nombre. Pero ¿qué tal que Dios te está mandando a que lleves los panes y los quesos, paz de Cristo? Alguien tiene que llevar los panes y el queso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Puede darle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, hermano. Así que no importa cuántos osos, cuántos leones hayas matado, si no es tu tiempo, si no es el tiempo de Dios para ti, ni levantes la mano, hermano. Mejor aprende a decir, heme aquí, yo quiero servir, aquí estoy dispuesta, estoy dispuesto. Alabamos su nombre, aleluya. Y yo no alcanzaba a comprender en mi forma de pensar cómo es que a veces hay siervos de Dios que hemos tenido demasiadas adversidades, demasiadas cosas adversas. Yo les he contado mi testimonio. Yo siempre he sido un joven feliz, siempre tuve muchos amigos, siempre estuve bendecido en mis trabajos, porque yo aprendí a honrar a Dios desde edad muy temprana. Desde que era un niño sirvo al Señor, le entregué mi corazón. Y cuando tú honras a Dios de esa manera, llega el tiempo de Dios en que Dios te está bendiciendo solamente. Pero cuando yo tomé el ministerio, ¿verdad? Empecé a notar que llegaban muchas adversidades, cosas con las cuales yo no estaba acostumbrado a luchar o a lidiar. Tuve que aprender, hermano, gloria a Dios, a entender que en medio de las adversidades Dios está trabajando contigo y está forjando y formando tu carácter. Dios te está preparando porque Dios te quiere enviar a las naciones, porque Dios te quiere llevar a cosas nuevas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Alabamos al Señor. Hay veces que vas a encontrar gente que te difama, que te calumnia, gente que quiere verte caer porque ha visto que la mano de Dios está contigo. En esa situación, en esa adversidad, usted tiene que seguir llevando los panes y el queso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Imagínese a un David renegando con su padre. A un David diciéndole, no quiero ir porque mis hermanos se han pasado conmigo. Los hermanos de David criticaban a David. Los hermanos de David peleaban contra David. Los hermanos de David le tenían envidia a David. Si David hubiera hecho caso a sus sentimientos, a sus emociones, y David hubiera rechazado el ir a llevar los panes y el queso, nunca se hubiera podido enfrentar a Goliat. Por eso es importante que en medio de tu situación, en medio de tu adversidad, aprendas a honrar al Señor y aprendas a ser humilde y a seguir llevando los panes y el queso hasta el momento en que Dios te va a dar la victoria sobre tu enemigo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Goliat había sido preparado por Dios también desde la infancia
para que estuviera en el momento correcto, en el lugar preciso donde se iba a dar aquella batalla. Dios está al pendiente de todo. Solamente tenemos que cambiar nuestra actitud por una actitud de humildad, por una actitud de servicio, por una actitud de colaboración, de querer ayudar, por una actitud, hermano, gloria a Dios, donde nos despojamos de toda vanidad de nuestra mente, de todo orgullo de nuestra mente, de toda soberbia, de toda altivez. Hay hermanos que a veces, ¿verdad?, sin preparación mayor, quieren tomar las decisiones importantes. Hay hermanos que sin tener una preparación espiritual, una preparación bíblica, quieren tomar decisiones que son vitales en la vida del cristiano. Yo les digo, hermanos, lo más importante es estar y permanecer en humildad, porque al humilde el Señor no lo rechaza. Al humilde el Señor lo bendice, el Señor lo ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que aprender, hermanos, a estar siempre en un mismo sentir, en unidad, solícitos en guardar, hermanos, la unidad en el espíritu. Llevar los panes y el queso es el método que Dios va a usar para ponerte en el escenario de la victoria. Es simplemente un método, es una forma como Dios te va a llevar del anonimato a que seas conocida o conocido. Tu proceso nadie lo va a conocer, nadie lo va a saber, pero Dios sí lo conoce. Cada lágrima que tú derrames, cada lágrima que usted está derramando, pero mientras se mantenga buscando la presencia del Señor, mientras se mantenga allí en el regazo del Señor, el Señor está preparándote, el Señor está ayudándote, el Señor te va a llevar a la victoria. Él está contigo, Él está contigo como poderoso gigante. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Aleluya. Pero es importante que aprendamos a servir, que aprendamos a estar allí cuando nos necesitan, a levantar la mano y decir: yo quiero ir, yo voy, yo llevo los panes, yo llevo los quesos, gloria a Dios. Aleluya. Hermano, gloria a Dios. Si David se hubiera negado a ir, no estaríamos hablando de el rey David. Aunque estaba ungido, si se hubiera negado a ir, quién sabe qué habría pasado. Alabamos el nombre del Señor. Vamos a Mateo capítulo 28, en el versículo 11. Dice, Mateo capítulo 28, verso 11. Hay hermanos, ¿verdad?, que a veces no quieren servir a Dios como Dios les pide. Sirven a Dios a medias, cuando ellos quieren, cuando ellos pueden. Hay actividades, dicen: no, esa no voy porque no me gusta. Gloria a Dios. Mejor me espero a la actividad importante, ahí sí hago acto de presencia. Hay hermanos que no participan donde deben participar. No estoy diciendo que en esta iglesia, en esta generación, porque estamos en un tiempo difícil, en un tiempo peligroso, donde incluso el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que vemos, hermano, que la iglesia del Señor está desviada, que la iglesia del Señor está distraída, no está enfocada. Pero si se enfocaran en servir, si se enfocaran en ayudar a otros, si se enfocaran en decir: heme aquí estoy, hermano, hermana, aquí estoy, vamos a trabajar, vamos a servir, vamos a hacer las cosas para nuestro Dios. Si la iglesia de este tiempo se enfocara en servir con ese fervor, con ese amor, el Señor iba a llevar a la iglesia a una victoria mayor. No importa qué gigante te esté retando, no importa qué gigante quiera destruirte, el Señor peleará la batalla por ti. David nomás se le ocurrió agarrar la piedra y agarró la onda y ¡tras! Y allí
en algo tan simple, tan sencillo, le dio la victoria porque Dios estaba con él. No es necesario tener mayor preparación, sino la preparación espiritual. No es necesario que sepas toda la teología. Lo más importante es que aprendas a servir, que aprendas a amar a Dios, que aprendas a decir: heme aquí estoy, yo llevo los panes y el queso. Gloria a Dios, yo los llevo. ¿Cuántos alaban al Rey? Hermano, ¿nos puedes ayudar con esta tarea? ¿Nos puedes servir en esto? Mira, Dios te ha dado capacidades, dones, habilidades únicas, talentos especiales que algunos no los tenemos. Hay habilidades que tú tienes que yo no tengo. Pero en el servicio a Dios todos somos importantes. En el servicio a Dios todos podemos colaborar en lo que Dios nos ha enseñado. Pero necesitamos tener la humildad cuando alguien nos dice, a veces llega el pastor y te dice: hermana, ¿nos puedes ayudar con esta labor? No, yo no puedo. Que lo haga otra, que lo haga otro. Hermano, ¿nos puedes ayudar con esta tarea? No, yo no tengo tiempo. Que lo haga otro, que lo haga otra. Alabamos al Señor. Pero Dios, hermano, te está llamando a ti a que lleves los panes y el queso. El momento de tu victoria va a llegar. El momento donde Dios te va a elevar tu dignidad va a llegar. Pero tienes que vivir el proceso. Tienes que vivir esta etapa de bendición. Porque si no, si David no hubiera tenido todo ese proceso, imaginen a un Dios rebelde, perdón, a un rey rebelde, a un rey ocioso. Imaginen a un rey corrompido en su pensamiento, en su corazón. Imaginen a un rey, ¿verdad? Que no amara a su prójimo, que no tuviera la humildad para servir. Dios no hubiera podido usarlo. Y así hay muchos que por vanidad, por vanagloria, quieren imitar a otros en su trabajo, quieren copiarle los dones a alguien, pero Dios no le dio esos dones. Y por eso vemos a veces ministerios fallidos, porque en lugar de buscar lo suyo propio, lo que Dios te va a dar a ti, a cada uno de ellos, andan buscando en otros lo que ellos quieren ser. No son originales, no buscan a Dios con los recursos que Dios les ha dado a ellos. Quieren imitar lo que otros están haciendo. Y eso no sirve, porque Dios no va a respaldar si no te ha asignado Él esa tarea. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, le dije en el versículo, ahí en el capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden, ¿qué dice, hermano? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles que guarden todas las cosas que los he mandado. Dios nos está mandando a hacer algo. Dios nos está mandando que vayamos por todas las naciones, por toda la gente, y que les hablemos del amor y de la misericordia del Señor. Hay un mandamiento allí. A los discípulos le preguntaron en una ocasión al Señor Jesús: ¿quién es el mayor de entre vosotros? ¿Y qué respondió el Señor? Si alguien quiere ser el mayor, primero tiene que ser vuestro servidor. La tarea más importante que Dios nos está asignando en esta misma tarde, si quieres tomarlo así, es que sirvas a los demás. Porque si alguien no está dispuesto a servir, hermanos, no puede, hermanos, estar en posiciones de honra. Tenemos que aprender primero a servir voluntariamente los unos a los otros, a estar dispuestos a levantar la mano y decir: aquí estoy, Señor, úsame. En el capítulo 20, ya atrásito, gloria a Dios, del versículo 28. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es que no tengo tiempo. Hermano, ¿por qué no has asistido al servicio? Es que no tengo tiempo. Es que no pude. Es que tuve visitas. Es que tuve trabajo.
es que tuve mucho por lavar. Paz de Cristo. Hay veces que han dicho así también. Es que tuve que y tengo que hacer esto y aquello. Hermano, gloria a Dios. Pero la palabra del Señor enseña que tu tiempo se lo debes dar principalmente a Dios. A Dios. La tarea más importante, la asignación más importante que debemos tener es servir a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? Viniendo a los servicios, activando tu fe, compartiéndola con otros. Y compartes a lo mejor con otro la fe, pero el Señor te necesita aquí para que lo recibas, para que vayas por Él y lo traigas al servicio. Pero primero tienes que comprometerte con Dios, estar cumpliéndole a Él. Si no, ¿cómo te va a usar Dios? Va a ser como el que tira la semilla y cae por allá entre espinos, y otro cae por allá a un lado del camino, y otro entre las piedras. Si usted se compromete con Dios, con la obra del Señor, y está dispuesto a servir, entonces usted puede servir a los demás, y usted va a ser un canal de bendición en la iglesia. Usted va a ser un puente de bendición que Dios va a estar usando. Y luego te dice el pastor: hermana, hermano, colabora en esto, ayuda en esto. Amén, sí, amén, yo quiero servir. Y estamos dispuestos, pero lo hacemos con humildad, con entendimiento, dispuestos a soportar la orden de alguien. Y si hay alguien que es pesado para hablar, si hay uno de esos líderes que habla fuerte, que te puede a lo mejor hablar fuerte, hermano, Dios se va a encargar a esa persona también está viviendo un proceso. No debería haber líderes así, pero es tu proceso, es tu tiempo que Dios te está guiando para que cuando tú seas el líder, tú cambies tu comportamiento. Dios te lo puso a él, a ella de ejemplo, para que veas que tú no debes ser así. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pero a veces lo tomamos al revés. Y cuando hay esos casos, las personas se desalientan, se desaniman, ya no quieren participar, ya no quieren ir voluntariamente. Cuando debiera ser el caso al revés, de decir: heme aquí, Señor, porque estás aprendiendo, porque Dios te está capacitando, porque Dios te está dando gracia. Y decir: cuando yo llegue, cuando el Señor me ponga, cuando el Señor un día se acuerde de mí, yo voy a estar listo para hacer las cosas mejor. Yo voy a estar listo para servir mejor. Alabamos su nombre. Pero no es hacer las cosas como nosotros queramos, en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios. Hasta aquí voy a dejar, hermano, gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a servir, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a colaborar? La obra de Dios necesita colaboradores, necesita gente que se una, gente que haga equipo, gente que quiera ir en unidad, gente que ame la presencia de Dios, gente que ame su presencia, porque en su presencia es donde está la solución en la vida de la gente. El drogadicto no puede cambiar con las palabras de ánimo que tú le des. El drogadicto va a cambiar con la presencia de Dios. El drogadicto va a dejar las drogas porque el Espíritu Santo lo va a llenar desde su interior y lo va a limpiar internamente. ¡Gloria a Dios! El enfermo de cáncer no va a sanar porque tú le digas: hermano, ve a la iglesia. El enfermo de cáncer va a sanar porque tú lo traigas a la iglesia, ores por él, ayunes por él, y cuando el Espíritu del Señor se manifieste en su vida desde el interior, el Señor es quien lo va a sanar. Eso es humildad. Eso es estar dispuesto a servir. Eso es estar dispuesto a llevar los panes y el queso. Aquí estoy. ¿En qué puedo ayudar para que este servicio sea mejor? Hay que sacar bocinas, hay que sacar bancas, hay que limpiarlas, hay que colaborar. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Los invito a orar, hermanos, nuevamente. Y en esta oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Gloria a Dios. Si en esta oración, hermano, usted desea que el Espíritu de Dios, lo haga el mejor servidor, pase, hermano, aquí enfrente. Vamos a hacer esto. Y hermanos, hay que seguir trabajando para el Señor. Hay que seguir dispuestos. Así que acuérdese de este tema. Cuando le venga el pensamiento de que usted no
no quiere colaborar o no quiere servir, acuérdese que usted primero tiene que llevar el pan y el queso. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Mientras los músicos entonan algo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Estoy muy joven para padecer de alta presión. La doctora me dijo en unos estudios que me hicieron que mi presión era demasiado alta, estaba en 65 o algo así, era demasiado alta. Me dijo la doctora, ¿cómo es posible, muchacho, que a tu corta edad no sabes lo que traes? Te pudiste haber muerto desde el año pasado. Te puedes morir en cualquier momento porque lo que tú traes es demasiado grave, es demasiado alto. Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me digas si estás de acuerdo con mi sanidad. Porque yo necesito, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en mi vida. Yo no quiero hablar y no quiero predicar de un Dios que está ajeno a la vida de nosotros. Yo quiero hablar, Señor, de ti de una manera directa con la gente. ¿Cómo me pones al frente de un pueblo? ¿Cómo me pones al frente de una iglesia si tu mano no se manifiesta en mi vida? Estuve buscando a Dios en oración, diciéndole día y noche, Señor, necesito tu presencia en mi vida. El día menos pensado, y después de cada día estar pidiéndole a Dios, de pronto llega el momento, llega el día en que se me fue todos aquellos problemas que yo tenía. No tuve que cambiar ningún hábito, no tuve que cambiar ninguna cosa, sino solamente tuve que humillarme ante la presencia de Dios. Porque cuando tú te humillas en la presencia de Dios, el mejor lugar para estar es a los pies de Jesucristo. No para estar allá arriba con altivez de corazón, no para que traigas tu cabeza en alto y que te enseñorees sobre los demás, sino lo que Dios dice es que te humilles. Y que cuando estás en esa actitud de humildad, Él va a venir y aún la enfermedad se va a ir de tu vida. A veces que tenemos un aguijón en la carne, el apóstol Pablo lo tuvo, pero ese aguijón estaba ahí para recordarle al apóstol Pablo de dónde lo había sacado el Señor, para que el apóstol Pablo pudiera compadecerse de los demás. Cuando el apóstol Pablo llegaba con el enfermo y ponía sus manos, el Espíritu de Dios se manifestaba en otros, pero no en él, porque ahí el aguijón estaba para que él se diera cuenta y fuera sensible, que pudiera ser sensible al dolor de los demás, al sufrimiento de los demás. Por eso Pablo servía, por eso Pablo amaba a la iglesia, porque estaba dispuesto a servir, porque a pesar de que Dios lo había llamado para que él fuera el apóstol de la iglesia de tu tiempo, él andaba en las casas predicando, él andaba en las calles hablándole a la gente, guardando